dijera, o sea, preguntara dónde estuvo la membrana orofaringea, ¿ustedes qué dirían? O la membrana bucofaringea, mejor dicho. ¿Se acuerdan? Esa porción de ecto y endodermo que estaban unidas, ¿sí? Mesodermo interpuesto. No. En el extremo cefálico. ¿Perdón? No escuché bien. En el extremo cefálico del disco embrionario. La membrana orofaringea estaría, a ver si en el próximo se ve mejor, ¿sí? Esto que está acá, ese pedacito ¿se acuerdan que había una región donde el mesodermo no estaba interpuesto? Que era la membrana orofaringea y la membrana cloacal atrás. Bueno, esto estaría en lo que llamamos el istmo de las fauces, o sea, ese arco comprendido entre el paladar blando, ¿sí? Y donde están las amígdalas normalmente. En ese arco que se llama así, ahí estuvo la membrana orofaringea y ahí comenzaba el intestino, digamos. Entonces, esto que era un techo del saco vitelino, cuando ocurre el plegamiento, ¿sí? Es como que lateral y el plegamiento lateral y el anteroposterior queda convertido como en un tubo. Al principio es un tubo con una comunicación ancha hacia el saco vitelino, pero después esto se va poniendo cada vez más angostito, ¿sí? Y entonces esto, ¿sí? Queda constituido en el tubo digestivo primitivo, el intestino primitivo. El intestino primitivo conviene, para ver qué deriva de cada cosa, dividirlo entre lo que es el intestino bien anterior o faríngeo, digamos, que va hasta el inicio de la yema de donde van a ser el pulmón. Esto es intestino faríngeo. De acá van a ser, por ejemplo, la tiroides, ¿no? Toda la cavidad, la faringe, etc. De acá, del pulmón, hasta sería la primera porción del duodeno, ¿sí? Todo lo que después va a irrigar la mesentérica, perdón, el tronco celíaco, va a ser intestino anterior, ¿sí? Desde la parte del tronco celíaco hasta lo que irriga la mesentérica superior va a ser intestino medio, y lo demás, lo que irriga la mesentérica inferior, va a ser intestino posterior. Entonces, intestino faríngeo, intestino anterior, medio y posterior. Bien. ¿Ven que se está achicando acá? Acá se están definiendo más lo que es faringio, hasta la yema del pulmón. El pulmón, obviamente, entonces un derivado del tubo digestivo, como la tiroide, como va a ser el hígado y el páncreas. El intestino anterior, que va desde acá, del nacimiento sería de la tráquea, futura tráquea, hasta donde nace páncreas y, ¿cómo es? Sería el septum transverso, donde nace el hígado y el páncreas, segunda porción del duodeno, mejor dicho, ¿sí? Hasta la altura del septum transverso, más o menos, un poquito más abajo. Intestino medio, que da origen todo el tubo al intestino delgado y las 2/3 primeras partes del colon transverso. Y el resto, intestino posterior, que tenía en la parte posterior, va a tener la cloaca, ¿sí? Que después se va a subdividir, y la parte más anterior va a ser el seno urogenital, y la posterior el canal anorrectal. Acá va a haber fenómenos, tienen que recordar de que este tubito inicial se sufre transformaciones, como es
que se elonga, que a veces rota en algunos tramos del tubo digestivo, a veces sufre procesos de herniación, como que sale momentáneamente y vuelve a ingresar. El esófago, que dijimos que arranca en la porción desde donde nace la yema pulmonar hacia donde nace el páncreas y el hígado, ¿sí? El proceso que sufre es el de, básicamente, elongación. El esófago no rota, no se sufre herniación ni nada. Lo único que en algún momento puede estar totalmente ocluido porque crecen las células, lo tapan y después se recanaliza. Y eso puede dar origen a alguna malformación que puede quedar tapado o ocluido, como son las atresias, con o sin fístulas hacia el tubo, hacia la tráquea o a los bronquios que están inmediatamente adelante. Bueno, entonces el esófago es más o menos simple porque simplemente ese tubo, esa porción del intestino anterior se va elongando y no sufre grandes transformaciones, salvo, por momentos que puede estar ocluido y posteriormente progresa, ¿sí? Se recanaliza de nuevo. El estómago es un poco diferente porque aparte de crecer en sentido longitudinal, hay un crecimiento asimétrico, ¿sí? Es como que la cara izquierda, si crece un poco más, se expande, como si hubiera un crecimiento diferencial, digamos, a expensas de esta región. Entonces, esa cara izquierda después además rota. O sea, se crece en longitud, crece en forma simétrica y después rota de forma tal que la cara izquierda va a quedar mirando, en lugar de a la izquierda, va a quedar mirando hacia adelante. Y a su vez, otro movimiento va a ser que la porción más distal, que es la entrada del píloro, digamos, también se va un poco hacia arriba y hacia atrás. Entonces queda después la disposición definitiva, la posición anatómica definitiva del estómago. Entonces la cara izquierda va a ser anterior, perdón, esto que era cara izquierda, después va a ser rota en ese sentido, la izquierda va a quedar siendo la cara anterior. Y va generando esa rotación del estómago como un hueco ahí atrás, que era la parte como lateral derecha de la cavidad celómica, ¿sí? Que va a ser la trascavidad de los epiplones. En ese mesenterio, como el estómago, también como parte del tubo digestivo, está unido a la pared posterior y a la pared anterior por porciones del mesenterio, que era ese mesodermo esplácnico que rodeaba a todo el tubo digestivo, que habíamos dicho que cuando el mesodermo lateral se delaminaba en la hoja parietal, quedaba pegada a la cavidad y la otra queda pegada a las vísceras. Entonces todo tubo digestivo tiene un meso anterior o posterior y otro ventral. Profe. Sí. Había dicho que qué cosa quedaba en el espacio vacío que dejaba el estómago al ubicarse. O sea, lo que sería la cara derecha del estómago, que queda el espacio, ¿qué quedaba ahí? La trascavidad de los epiplones. Esta es la trascavidad de los epiplones, que es, usted cuando vean anatomía acá, en el estómago queda el mesogastrio ventral y forma ese ligamento gastrohepático por donde pasa la vía biliar, ¿sí? Entonces vos te metés por ahí, después se hace como una ventanita, se metes y podés meter la mano entre la cara posterior del estómago y lo que está en el retroperitoneo. Incluso muchas veces para entrar a cirugía de páncreas, por ejemplo, pueden entrar por ahí bueno, esa sería una opción. Esto después queda siendo un espacio virtual, pero existe un espacio peritoneal ahí atrás de la cara del estómago, la cara derecha. O sea, esto es izquierdo, esto es derecho, y después lo derecho queda posterior, ¿sí? Y esto después se pega todo, no queda una cavidad, pero queda como una cavidad virtual fácil de acceder.
En el mesogastrio dorsal, ¿sí? Se va a empezar a desarrollar el vaso y el páncreas. Y esta porción del mesogástrico dorsal va a empezar a crecer y va a dar el epiplón mayor. ¿Sí? Esto se va a empezar a crecer así en lo largo y va a dar el epiplón mayor. De todas formas, lo más importante de recordar del estómago es ese crecimiento asimétrico de sus caras, ¿sí? Sobre todo de la cara izquierda, y la rotación. Yo les había dicho, ¿se acuerdan los fenómenos que ocurrían a nivel del tubo digestivo? Elongación, rotación, y después vamos a ver herniación, que la sufre el intestino. Entonces esto queda así, y después a su vez hay un movimiento de báscula en donde esto baja un poco la parte superior y el píloro asciende y queda ya después en su posición definitiva, ahí medio escondidito abajo del hígado, ¿no? Acá seguía esto, ¿ven? Bueno, el estómago va creciendo, ¿sí? Como del duodeno va creciendo el páncreas, que está ahí muy pegado, muy cerca, después queda medio incorporado a esta región, y el vaso, hasta después de quedar en su posición definitiva, el páncreas ahí retroperitoneal, el vaso, relacionado, digamos, más estrechamente con el meso del estómago, ¿sí? Y la cara anterior es la cara izquierda, por eso tenemos la inervación del neumogástrico izquierdo, está en la parte anterior de la cara del estómago, y el derecho en la posterior. Ustedes, perdón, ¿han visto algo de anatomía? ¿De anatomía ya de esta región? No. No, aún nada. Todavía no, claro, entonces es medio complicado que puedan entender un poco esto. Nada de abdomen entonces. Bueno, esto debe ser chino básico. Entonces. Es para el tercer parcial eso en anato. Claro. Bueno, van a tener que, por lo menos podrían abrir el libro de anato y más o menos chusmeando hacia un atlas como para no sentirse tan perdidos, ¿no? Bueno, esto es lo que yo le decía, que van a ver que en el abdomen, la aorta abdominal tiene tres grandes como ramas, ¿no? Sí. El primero es el tronco celíaco, que irriga el estómago, ¿sí? Le da una de las gástricas, después da la arteria hepática y la esplénica. O sea, toda la parte superior, bien ahí arriba, está irrigada por el tronco celíaco. Y hasta acá, digamos, hasta acá, esta región, sería parte del intestino anterior. Habíamos dicho que estaba el faringio, después viene desde los pulmones hasta acá la porción del duodeno, donde desembocan el páncreas y el hígado, va a ser intestino anterior, dentro de lo cual vamos a tener estómago y esófago. Y después viene el intestino medio, ¿sí? Que es el que consideramos irrigado por lo que es la mesentérica superior. Después la otra rama de la aorta es la mesentérica inferior. Entonces, el intestino medio es todo el intestino, arrancando de la segunda porción del duodeno, ¿sí? Intestino delgado, yeyuno, ilion y ciego, colon ascendente y las 2/3 partes del colon transverso. Hasta ahí irriga la mesentérica superior. De la otra, el tercio del colon transverso a todo el colon descendente, sigma, está irrigado por la mesentérica inferior, que es esta que está acá abajo. Bueno, el tubo digestivo, la parte media y posterior, ¿sí? Lo que va a sufrir de todos los procesos que dijimos era la elongación, y acá sí, va a haber un fenómeno, perdón, está mejor, crece y crece tan rápido esa porción del tubo digestivo que llega un momento que entre el hígado, que está acá desarrollándose,
que todavía no ha crecido mucho, necesita como más espacio estas asas intestinales, y hay una hernia fisiológica, porque es una salida de las asas intestinales hacia el cordón umbilical, que va entre más o menos la octava semana, séptima a novena, décima semana, ¿sí? Son 2 semanas y media más o menos, en la que se ve las vísceras en la cavidad, en el cordón umbilical, en una hernia que se llama fisiológica, y después reingresa de nuevo al abdomen cuando se hace espacio. Si no llega a ocurrir esto, pueden quedar las asas intestinales acá, rodeadas de una membranita, y eso es una malformación que se llama ónfalocele. Aparte de haber crecido, ¿sí? Esto al salir y volver hace un fenómeno como de rotación, que a ver si lo tenemos, al salir, salen y después empieza como a rotar. Ve que la parte más distal, que era la parte donde está después del intestino grueso, ¿sí? Más allá del ciego, entra primero y se ubica en la fosa ilíaca derecha, por eso tenemos el apéndice a la derecha, ¿sí? Va a rotar casi 200 y pico, 270 grados, así en sentido en contra de lo que se dice el movimiento del reloj, y se va a ubicar en su posición anatómica normal, o más común, que es generalmente todo el intestino delgado de la columna lumbar más tirando hacia la izquierda, y el colon por delante y haciendo un marco, ¿sí? Como una C, donde el ciego está en la fosa ilíaca derecha, ¿sí? Y el colon descendente y comienzo del sigma hacia la fosa ilíaca izquierda. Esta es la posición anatómica normal, que obviamente en todos los casos de mal rotación, o sea, uno puede estar sin enterarse durante mucho tiempo y de pronto hace una apendicitis y resulta que en lugar de estar acá, el apéndice ahí está del otro lado, y va a ser un cuadro clínico raro, o sea, va a ser como un cuadro abdominal con dolor en la fosa ilíaca izquierda, ¿sí? Al revés de lo esperado, y bueno, y cuando generalmente, ahora con técnicas que hay de imágenes, pero antes, un abdomen agudo, a veces no había posibilidad de hacer una tomografía, algo, y entonces el diagnóstico de mal rotación o mal posición del intestino se hacía intraoperatorio. Bien. Entonces, ¿y qué problemas podría generar que esté mal rotado el intestino? El intestino puede, ya te digo, desde nada hasta que haya una complicación, o a veces hay, por la posición anómala, puede haber lo que se llama vólvulos, como que algo se te retuerce, ¿sí? Sobre sí mismo, y ahí te da cuadros de obstrucción intestinal, a veces que llevan al abdomen agudo, y otras veces intermitentes, como que algo digamos, cuadros de dolores esporádicos del intestino. Otras veces, a veces la mal rotación puede dar trastornos, como la mesentérica quedaría también media retorcida, digamos, por decir así. A veces puede estar molestado el flujo, ¿sí? En forma intermitente, por lo menos, porque si fuera agudo y definitivo ya hay isquemia intestinal, pero alguna alteración por momentos del flujo arterial hacia el intestino. Pero lo que más ocurre, si ocurre, porque uno podría estar toda la vida sin enterarse de que tenía una mal rotación intestinal, son cuadros de dolor abdominal intermitentes, molestos, digamos, porque si es lo suficientemente severo como para que cause obstrucción intestinal, va a ser diagnosticado desde el comienzo de la vida, digamos, desde bebé.
bueno, como todo tubo, además de este fenómeno de malrotación, es susceptible de tener otras malformaciones, como habíamos dicho en el esófago, que es la atresia, que es cuando la luz del tubo no está permeable, que quedó alguna membranita y no se canalizó bien. Entonces, bueno, ahí va a dar desde el inicio algún síntoma de obstrucción intestinal. Esa es otra posibilidad de que el intestino sufra malformaciones. La otra son duplicaciones del tubo digestivo. La más común podría ser, por ejemplo, la persistencia del divertículo de Meckel. A ver si... más o menos, si esto es el comienzo del ciego, o sea, el comienzo del tubo digestivo del intestino grueso, ¿sí? Más o menos a 50 centímetros hacia la parte cefálica, digamos, hacia la cabeza, existe, ven que queda todavía un poquito de conducto vitelino. Este conducto después se oblitera, pero a veces queda como acá, como otro apéndice, ¿sí? Como un apéndice a esa altura del intestino delgado. ¿Sí? ¿Ven? Podría quedar un vestigio de ese. Van a ver que algunos chicos, algunos niños o gente adulta a veces empieza con sangrado intestinal agudo, ¿sí? Y una de las de causas, o sea que no es del estómago, no hay colon, nada, entonces hay que pensar en divertículo de Meckel sangrante, que a veces le queda mucosa, pero del estómago. Como esto se puede diferenciar en cualquier, digamos, mucosa parecida a la del intestino, pero también podría ser que tuviera mucosa del estómago, se ulcera y el divertículo de Meckel uno se entera que el paciente lo tiene, porque el síntoma que puede dar es el sangrado, como si tuviera una úlcera gástrica. Bueno. Gracias, profe. Los intestinos, como todos, también tienen su mesogastrio, mesenterio en este caso, el anterior que va hacia la pared abdominal que se degrada, el único que conserva un mesenterio ventral, o sea, hacia adelante, es el estómago, que habíamos dicho que es el ligamento gastrohepático, ¿sí? Este se desintegra, entonces el intestino después va a quedar unido solo a la pared posterior por el mesenterio dorsal, ¿sí? Que es el mesenterio que le queda al intestino normalmente, anatómicamente. Esto, bueno, son las divisiones del intestino primitivo. Creo que esto está en uno de los libros, pero es cuestión de que lo repasen. Y el intestino posterior, aparte de, digamos, la parte más caudal, ¿sí? Se va a originar de la cloaca. La cloaca, que era al principio una sola cavidad, después aparece este tabique como de mesodermo urorectal acá, y va a tabicar en lo que va a ser el canal anorrectal atrás, y después el seno urogenital, que habíamos visto cómo evolucionaba como vía de salida de todas las vías urinarias y sexuales, ¿sí? Formando todo lo que es la uretra en el varón, o el vestíbulo de la mujer, y la uretra, la vejiga y la lantoides, que esa prolongación también forman parte de la cara superior de la vejiga. Bueno, después tenemos entonces que del tubo digestivo, sobre todo el tubo digestivo anterior, es justamente uno de los límites del tubo digestivo anterior, para arriba de la tráquea es el intestino faríngeo, y entre el nacimiento de la tráquea y yemas pulmonares es el intestino anterior. Acá tenemos el esófago, vamos a tener parte del estómago y hasta donde aparecen estas dos otras yemas, digamos, evaginaciones, que van a dar origen al páncreas, ¿sí? Y al hígado.
el hígado nacen como celulitas que van creciendo. Acá va a estar, va a haber, digamos, se tabica la cavidad corporal a través de una membrana que se llama septum transverso, que después va a ser parte del diafragma, obviamente. Ahí el septum tabica entre tórax y abdomen, ¿sí? Y entonces estas células se meten también ahí entre el mesodermo del septum transverso y da origen al hígado, ¿sí? A los cordones, a las células, los hepatocitos propiamente dichos son de origen endodérmico, ¿sí? Bueno, y en toda la vía biliar. Por otra parte, de la misma región, pero hacia el lado izquierdo, acá estamos en la segunda porción del duodeno, ¿no? Digo, si no se ubican anatómicamente todavía. Entonces, hacia la izquierda nace una otra vaginación y acá hay unos accesorios que es el páncreas. Hay un páncreas, digamos, del lado ventral o anterior o derecho, hacia el lado derecho, y otro medio hacia el lado izquierdo, pero se lo denomina el dorsal porque rápidamente es como que giran, ¿sí? A ver acá. Y el páncreas entonces va a quedar un poco atrás y un poco a la izquierda, ¿sí? Esta porción va a pasar por detrás del duodeno y se va a juntar con todo y va a después generar un solo páncreas, ¿sí? A veces puede persistir con un conducto de separación diferente, uno es el Wirsung y el otro el conducto de Santorini, pero bueno, la cosa es que el páncreas también es un derivado del intestino, ahí en el límite entre intestino anterior y medio, ¿sí? Esta es otra imagen más o menos parecida de cómo es la región ahí de donde después terminan desembocando, ¿sí? Todos en la región de la ampolla de Vater, que es la segunda porción del duodeno. Pero todo nació a partir del intestino. Fue creciendo hacia un lado, hacia el otro y generó el hígado, las dos porciones del páncreas, incluso la vesícula biliar y vía biliar. Profe, Sí. ¿hace falta que sepamos la regulación molecular del desarrollo del páncreas o no? No. Ah, No, listo. sí, no, obviamente hay en el libro de Carson, hay una explicación que dice que los hepatocitos, por ejemplo, al meterse en el septum transverso, ¿sí? O sea, al entrar en contacto estas células que son de origen endodérmico, las del tubo intestinal, entran en contacto con el mesodermo del septum transverso y empieza un fenómeno de inducción en la que esas células, ¿sí?, se van a diferenciar por interacción con ese mesodermo en células hepáticas, mientras que las del páncreas, que quedan alejadas del septum transverso, no sufren esa inducción, ¿sí? Entonces se diferencia hacia páncreas. Pero yo creo que todo esto, además, seguramente pocos años va a ser, viste, cada día se conoce más, incluso en muchos lugares están haciendo como lo que llaman organoides, que es hacer crecer in vitro, qué sé yo, células que se diferencian a porciones de la mucosa del tubo digestivo, a algo del riñón, a páncreas. Entonces, se están estudiando in vitro muchas de esas interacciones para tratar de generar tejidos que uno quiera, supuestamente para un futuro trasplante. Así que esto está sujeto a constante revisión, a constante, digamos que es una área de las que más evolucionan, entonces no vale la pena, me parece, aprenderse toda esa serie de nombres si uno, primero, no se va a dedicar a eso y
y que probablemente vaya cambiando ese conocimiento muy rápidamente. Seguramente se va a definir algo más concreto en poco tiempo, en pocos años, pero ahora con que sepan, digamos, que es de origen endodérmico, que hay siempre hay interacciones con las células que rodean por ejemplo, ¿se acuerdan que cuando crecía la yema ureteral y se metía en el metanefro, o sea, en la parte más posterior o más caudal del mesodermo intermedio, ¿sí? Hay una interacción molecular donde la yema induce al otro a hacerse blastema metanéfrico, empezar a hacer los tubitos de las neuronas, y a su vez el otro induce al uréter a que se vaya ramificando y como dando cada vez más ramitas y dar toda la vía, lo que es la vía urinaria hasta los túbulos colectores introducidos. Así que bueno, ya tendrán tiempo ustedes que van a vivir la era de la biología molecular a pleno, de aprendérsela más adelante, cuando esté bien como definida. Profe, Sí. tengo una consulta con respecto a la fascia de Toll. No la entendí muy bien. ¿La fascia de quién? De Toll. Ah, medio raro el nombre. Fascia de Toll. A ver, para ubicarme, porque la verdad que no me acuerdo. ¿Cuál es? Habla en el Langman, habla sobre la fascia de Toll en todo lo que es el mesenterio. Es la cara lo que queda cubriendo el páncreas. A ver, con ese nombre no me lo acuerdo, che. A ver. Si tengo el librito de Langman, ¿en qué página? Ahí te digo, a ver. En la 381. A ver, veamos. No sé en qué página estará yo. En la 14ª edición sería. Está en esa página. A ver, acá ya estoy en tubo digestivo. Son las que unen, digamos, a la pared posterior, que está la fascia de Toll 1, 2, 3, la de Treitz, pero eso es más para anato que para esto. Está en la parte, decime, retroperitoneo, ¿está? Sí, entre el peritoneo visceral. A ver, te voy a compartir la pantalla de lo que yo estoy viendo. Así me vas guiando. Me suena como que es la que queda pegada en el retroperitoneo, pero la verdad que esto acá, o más arriba, más abajo. Ya te digo, a ver, que me ubico con mi libro. Más arriba. ¿Por acá? Como en un sería sección que dice, acá tiene que estar. ¿Acá? En todo lo que es el mesenterio tendría que estar. Mesenterio, ligamentos. Esta imagen es, por ejemplo, a ver. Acá, en esta imagen, se ve bien como tenés el estómago y tenés el mesenterio ventral que va hacia el hígado, ¿sí? Se conserva en el estómago, y el dorsal también. En el intestino, todo el intestino, el resto del intestino, solo se conserva el dorsal. A ver, veamos, sigamos. Acá empieza el intestino anterior. ¿Lo ubicás? Si estamos cerca de lo que vos decís.
No lo veo. Va, en el libro que yo tengo aparece como marcado con negrita, lo de la fascia de todo. Pero, ¿vos ves lo que yo te estoy compartiendo? Sí, sí, lo estoy viendo. Y comparado con el tuyo, ¿está más en página más abajo o más arriba? Más arriba. Más arriba. A ver. Mesogastrio vencer. Es que en el libro que tengo aparece acá en la región, en el coso de mesenterio. Ah, Por eso, pero acá no aparece, me parece. ¿de qué? ¿Es viejito el tuyo o será viejito el mío? Es más nuevo el mío. Es Ah, del 14º, algo así. mándame un recorte de lo que dice, a ver si yo puedo, vos podés hacer un recorte y a ver si me ubico. De todas Dale, formas, dale. ¿sí? ¿Por dónde te lo mando? ¿Vos por acá se puede mandar imagen? ¿Por el chat de acá Ah, o...? no sé. A ver, pro. Pero puede compartirle la pantalla y así le Claro. muestra el libro. Ah, pues. Ahora yo dejo de compartir. Dale. Profe, Sí. son las fascias que unen a la pared posterior, digamos. La de TOL 1 es la retropancreática. Pasa que TOL es el nombre propio y lo vemos así en anatomía. Ah, La a 3 ver. es la del colon descendente y creo que la 2 era la del colon ascendente. Así. Pero fascia de TOL 1 es lo mismo que fascia retropancreática. Claro, debe ser como ese ligamento, el mesogastrio dorsal, calculo yo. Eso mantiene, digamos, unido lo de la Fascia de TOL. posterior. Cuando estos puntos de fijación del mesenterio dorsal, a ver, las regiones incluyen mesogastrio dorsal, aumento mayor, mesoduodeno. O sea, todos, el aumento mayor, después, bueno, va a ser ¿cómo se llama? El epiplón mayor. El mesenterio de intestino delgado, mesocolon, mesoapéndice, mesosigmoide, porque todos estos, o sea, todo el tubo digestivo primitivo tiene mesos, ¿sí? Lo único que conservan el exterior en principio es el estómago. Y también está el posterior. Hacia este posterior, ¿sí? Mesogastrio dorsal, supongamos que acá está el páncreas, ahí va a crecer el páncreas hacia atrás y también ahí se va a desarrollar el vaso. En algunas regiones se extiende a cierta distancia de la pared posterior. En otros casos, cuando un órgano o algún segmento, como las regiones ascendentes y descendentes del colon, quedan adosados a la pared posterior, el mesenterio es corto. Cuando estos puntos del mesenterio, de fijación del mesenterio, se forman íntegros. Ah, claro, es la fascia retroperitoneal. Pasa que ese mesogastrio dorsal que después se pone así porque el estómago gira, se pega a la pared posterior, ¿sí? Entonces, generan como, o sea, y eso mismo le pasa muchas veces al colon ascendente y al colon descendente. De ahí que hay algunos órganos que vos los considerás primariamente retroperitoneales, como es el riñón, ¿sí? Que nunca estuvieron dentro del el peritoneo, ¿sí? Qué sé yo, suprarrenales, riñón, aorta, etcétera, y otros que son como secundariamente retroperitoneales, porque en algún momento estuvieron en algún meso y después ese meso se pegó, ¿sí? Y no le queda la telita como al mesenterio del intestino, sino que es como que está pegado a la pared posterior. Eso pasa con el colon ascendente y con el colon descendente, y podríamos considerar que hasta con el páncreas, porque el páncreas creció dentro de ese meso gastrio dorsal, ¿sí?
y mesoduodeno, porque es su primera porción, creció hacia atrás, después giraron y se pegaron y quedó retroperitoneal, pero en algún momento estuvo intraperitoneal. Esa tela que queda pegada atrás, ¿sí? por el pegoteo, digamos, del mesenterio a la pared, es lo que parece que definen como, la verdad yo no me acordaba que tuviera ese nombre, pero bueno, ¿se entiende lo que explico o no? Sí, se entiende. Hay órganos, por ejemplo, el intestino, vas a ver que el intestino delgado siempre está flotando y tiene una tela que es el mesenterio. El colon en general está como más fijo a la pared del coso, porque el mesenterio, primero que es como que se pegoteó a la pared, entonces ya no queda tan libre el colon ascendente y descendente, tiene unos mesos cortitos, ¿sí? Incluso vos para operarlo tenés que despegar, pero es posible, digamos, deslindarlo un poco de la pared, pero está pegoteado, por eso se los considera como que están medio extraperitoneal, pero en realidad es por un artificio, es porque se pegoteó el mesenterio de la pared. Y pasa mejor, algo parecido con el mesogastrio dorsal del estómago, que al girar se va a quedar pegado, ¿sí?, a la pared posterior. Y eso me parece que es la fascia de Toll. Pero bueno, ya tendrán tiempo de estudiar la anatomía. Bueno. Gracias, profe, y Tamara también. Bueno, de esto creería que, bueno, si tienen después algunas dudas me van preguntando. No sé si quieren hacer algún repaso o quieren algún repaso. Yo tengo como un power así, un documento de preguntas, de imágenes, pero no sé si ustedes cómo están de tiempo, si prefieren ponerse a estudiar o hacer un pequeño revisión o la semana próxima. Un repaso, profe. Bueno, allá vamos. Espérenme un segundito. No. Bueno, ¿quieren repasar un poco de, empiezo de atrás para adelante, si se aburren, o me dicen, vamos a algo... A ver, dice, el blastema metanéfrico es inducido por, acá están las opciones, ¿cuál sería? Conducto pronéfrico, yema ureteral, túbulos mesonéfricos, alantoides o conducto mesonéfrico. ¿Hacemos otra? Sí. Eres por recién lo dijimos, la yema ureteral induce al metanefros a empezar a formular las nefronitas. Dice, el suelo de la uretra peniana del varón es análogo a qué estructura femenina? ¿A clítoris, al trígono vesical, a los labios mayores, los labios menores o al periné? ¿Era el clítoris? Estoy seguro. ¿Cómo?
El No, que no clítoris estoy seguro. no, el tubérculo genital da origen al pene o a la clítoris. Perdón, el suelo de la uretra peniana, ¿se acuerdan que había los pliegues, lo que llamábamos pliegues, alrededor, o sea, vería el tubérculo, los pliegues, que eran unos pliegues chiquititos, y por fuera unas prominencias genitales. Los pliegues en el varón forman, se unen y forman la uretra peniana, y en la mujer queda abierto, no fusionado, y forma los labios menores, ¿sí? Las prominencias, que son más gorditas por afuera, dan origen a los labios mayores en la mujer y al escroto en el varón cuando se fusionan. El útero se origina a partir de Conductos paramesonéfricos, ¿es, profe? Sí, bien. Estaban los mesonéfricos en el varón y los paramesonéfricos en la mujer. ¿Qué alteración se asocia de forma más estrecha con la estrofia vesical? Media mala esa. Epispadia, genesia renal, riñón pélvico, orificio ureteral ectópico. Riñón pélvico. ¿Qué es la extrofia vesical, profe? Es cuando la pared anterior del corporal no se fusionó, ¿sí? No se cerró bien, a la altura sería cerca del pubis, entonces queda abierta y queda como un hueco así expuesto, que es la vejiga. Está expuesta la vejiga hacia el exterior. Es una malformación severa. Eso se asocia más con las epispadias, o sea, con desembocar la uretra en la cara superior del pene. La malformación más común es la hipospadia, o sea, que el orificio de la uretra en el varón no termine en la punta, sino que pueda desembocar en la cara inferior, y eso no es tan severo como que desemboque en la cara superior. Esa es una malformación más severa, porque generalmente se asocia con esto de que la pared anterior no se cerró y quedó la vejiga como así abierta hacia el exterior. Bueno, no, esa es media mala, pero para entender un poco cómo es la formación de vejiga y eso. ¿Qué defecto está fuertemente asociado con oligohidramnios? Oligohidramnios es poco líquido amniótico. El riñón pélvico, la genesia renal, el riñón en herradura, la ectopía cruzada, el riñón poliquístico. O sea, vieron que es común que en las mujeres se vea, digamos, si hay dentro de la ecografía, aparte de analizar el feto, y aparte a veces clínicamente evidente que hay un abdomen que no está creciendo bien, o sea, para el número de meses que... Entonces una posibilidad es que el bebé no se desarrolla o que haya poco líquido. Y eso es un indicador, o mucho líquido, que es un abdomen así enorme, te indica que puede haber demasiado líquido, y eso indica el poco líquido o el mucho líquido, indica distintos tipos de patología. El poco líquido generalmente es por la genesia renal, porque se fabrica el líquido amniótico en el amnios, ¿no? El bebé lo traga, lo hace circular por su organismo y después lo elimina por el riñón, ¿sí? En el caso de que no lo elimine, hay poco líquido. Entonces, está asociado más que nada con la genesia renal. Una de las siguientes estructuras no se conecta directamente con el conducto néfrico primario, el mesonéfrico. El metanefro, la cloaca, los nefrotomos, los túbulos mesonéfricos y la yema ureteral.
Es el mesonefro, el metanefro que se comunica con la yema ureteral. Bueno, no, eso es medio complicada de ti. ¿Qué estructuras originan las células que constituyen los músculos esqueléticos? Pasamos a otro tema porque veo que Embrio viene medio flojito. Porfa. Bastante. Bueno, ¿qué hay en esta imagen? ¿Un folículo? Ujú. Primordial, primario, secundario, terciario. Primario. Primario. Primario, bien. Eso es, ¿en qué región del ovario yo voy a encontrar folículos? La corteza. En la corteza. Bien. Esto, dentro de un ovario, ¿qué estructura le parece que es? Es un cuerpo albicans. Cuerpo albicans. Bien. Bueno, esto creo que lo habíamos visto la otra vez, ¿no? Sí. Este estadio del endometrio, ¿cómo sería? ¿Cuál de los tres estadios sería? Secretor. Fíjense las luces de las glándulas, ¿cómo son? ¿Sí? ¿No es secretor? Fíjense cómo son las tubos. Generalmente las glándulas en el periodo secretor están con los bordes como. Como más irregulares o tortuosos. Claro, acá están medios derechitos. Esta que sería más que nada la capa funcional, ¿no? La más superficial, digamos. Los bordes derechos, poca luz en las glándulas, parece más un estadio proliferativo. ¿Este lo habían visto? Sí, lo vimos. Ah, bien. Glándula mamaria. Dice, si es la imagen de la vejiga, ¿qué señalan las llaves estas? La negra, la amarilla y la celeste. ¿Qué capa? La amarilla es la muscular. La negra sería la mucosa. Bueno, me fui. Y lo otro parecía adventicia. Claro, sí. Bueno, me lo perdí ahora. Esto. ¿Esto se acuerdan que era? La osificación. ¿La osificación? ¿Cuál? La osificación. Endocondral. Y esta, por ejemplo, esta área, ¿qué tipo de tejido es esta que está acá? Un cartílago. ¿Qué cartílago? Acuérdense qué tipos de cartílagos hay. Hialino, fibroso y elástico. Y este acá, este molde en general donde se hacen los huesos, ¿qué tipo de cartílago es? Hialino. Hialino, bien.
A ver, ¿qué estructuras tienen las flechitas verdes que está señalando? Los núcleos planos de la capa parietal de la Bien. cápsula. Acá adentro, ¿qué está señalando? Los podocitos. En realidad acá, sí, hay núcleos de podocitos, núcleos de células endoteliales, ¿sí? Que del ovillo capilar, y el mesangio. Entonces sí, son núcleos, es difícil de distinguirlos, pero puede haber esos tres tipos de núcleos. ¿Y esto cómo se llama? Ahí sí, no me acuerdo el nombre, que está entre la visceral y la parietal. Sí, espacio de filtración o espacio Filtrado glomerular. glomerular. Claro, de filtrado. Bueno. A ver, diferencia entre corpúsculo renal y glomérulo renal. Y el origen embriológico de cada una de estas regiones. Corpúsculo, acuérdense, glomérulo, en general, uno a veces lo usa medio indistinto. Pero el glomérulo es como el ovillo vascular, arteriola capilar, ovillito, y sale la arteriola eferente. Ahora, ese sería el glomérulo, lo que llamamos. Ahora, el corpúsculo es todo, eso más la cápsula de Bowman, la hoja visceral y la parietal. Entonces, todo esto, ¿sí?, es el corpúsculo renal. Es una cuestión de nomenclatura, pero a veces conviene refrescar. Y embriológicamente, ¿se acuerdan cómo era? ¿Esto de dónde va a derivar? ¿Sí? Y esto, el túbulo colector. ¿Del mesoderma intermedio el blastema metanéfrico? Esto va a ser el blastema metanéfrico, ¿sí? La nefrona. Y esto viene, el brote ureteral se divide, da la pelvis, los cálices menores, y también da los túbulos colectores, y se tienen que conectar después. O sea, esto es del blastema, ¿sí? Todo lo que está en azul. Obviamente el ovillito vascular son pequeños vasitos que vienen de la aorta. O sea, también tiene un origen mesodérmico, pero más relacionado con la estructura vascular, pero todos los epitelios de la hoja parietal y visceral, más todos los epitelios de la nefrona, ¿sí?, derivan de ese blastema metanéfrico, y esto ya del brote ureteral. Bien, bueno, voy a seguir preparando más preguntitas para la próxima, pero más con imágenes, porque ya van a tener, me parece, tubo digestivo también para el parcial, ¿no? Sí, sí, entra. Bueno, entonces nos veremos la próxima, ¿sí? Profe, una pregunta, ¿este archivo lo has compartido en el grupo de histología? No, porque lo estoy generando todo el tiempo. Después, cuando esté un poco más organizado, si quieren se los comparto. Estas preguntas, ojo, no son estas, por ejemplo, yo las agarré de no me acuerdo cuál libro, creo que es el Carson, y están en la parte de cuando termina cada capítulo, les hace unas preguntas, ¿sí? No son preguntas secretas, si quieren las pueden ir a ver ahí. Vieron que hay varios libros que al final tienen, al final de los capítulos, tienen cuestionarios como para repasar. Yo esto se los hago porque a veces uno repasando algo, ya no solo repasa la pregunta, sino que ya va conectando con otros temas, qué sé yo, y las dudas que puedan ir surgiendo, mejor que las vamos sacando ahora, antes de que venga el parcial, ¿no? Y que se junte todo, matete cerebral, difícil de desenmarañar. Bueno, nos estamos viendo, espero que estudien mucho. Buenísimo, gracias, profe. Gracias, profe.